Buenos días a todos, bienvenidos a todos los asistentes que nos estáis acompañando aquí de forma presencial desde el Movistar eSports Center, también a los que os estáis conectando a través del canal de Twitch de Movistar eSports. Muchas gracias por asistir a este evento en el que vamos a presentar los principales resultados de la investigación Consumir, Crear, Jugar, Panorámica del Ocio Digital de la Juventud 2021. Un estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud con el apoyo de Telefónica y Banco Santander. Bueno, este informe nos va a desvelar los datos más relevantes sobre las experiencias, las motivaciones, las percepciones de los jóvenes y adolescentes sobre sus prácticas en el ocio digital. Pero además de este estudio, de conocer estos datos, vamos a asistir después a una mesa de expertos y expertas que hemos titulado Jóvenes Gamers y Jóvenes Streamers, crear y jugar con contenidos además de consumirlos, en la que vamos a profundizar en aspectos más específicos para el ocio digital juvenil. Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros en este escenario. Nos encontramos en el Movistar eSports Center, sede del Club de eSports Movistar Riders. Este stage, además de ser el lugar donde se celebran este tipo de eventos, también se celebran grandes competiciones de eSports. Precisamente el pasado fin de semana aquí tuvieron lugar las finales de la SL Masters de Counter-Strike, de CSGO, así que es un escenario idílico para hablar de ocio digital. También este centro es mi lugar de trabajo. Me presento, yo soy Laura Nogales, algunos me conocéis como Molda. Soy presentadora en Movistar Riders, aunque ahora estoy más centrada en la parte creativa, en la creación de contenidos para patrocinadores y marcas que quieren introducirse en el territorio de los eSports y los videojuegos. Bueno, y si os parece, comenzamos ya. Paso a presentar a dos personas que nos van a hacer una breve introducción al tema que vamos a tratar hoy aquí. En primer lugar, invito a subir al escenario a Elena Valderrábano. Ella es directora global de sostenibilidad de Telefónica, que nos va a dirigir unas palabras. Hola, Elena, bienvenida. Gracias, Mola. Elena, antes de nada, Telefónica, como siempre, apostando por la innovación, no solo por la innovación, sino por la investigación con estudios como este, ¿verdad? Sí, para nosotros que impulsamos la sostenibilidad, y la sostenibilidad implica muchas cosas, y es importante que lo que hagamos lo apoyemos siempre en estudios, porque nos da como más veracidad y más credibilidad en todo lo que hacemos. Totalmente. Pues nada, Elena, el escenario es tuyo y te escuchamos cuando quieras. Gracias. Bueno, simplemente dar la bienvenida aquí a nuestra casa. Muchas gracias a Movistar Riders por cedernos este espacio que es maravilloso, este eSports Center. Y simplemente, bueno, pues decir que efectivamente el compromiso de Telefónica con el uso responsable de la tecnología, pues llevamos mucho tiempo trabajando en esto, lo mismo casi que desde que nacimos. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros pensamos que la tecnología te hace avanzar, pero también hay que tener un uso responsable. Pero igual que cualquier cosa, ¿no? Los derechos humanos tienen que trasladarse a los derechos digitales y el mundo digital. Y luego también quiero decir que el ocio forma parte también esencial de la persona. Y en ese sentido, este estudio a mí, vamos, estoy deseando ver cómo ha quedado, aunque tengo las primeras conclusiones, porque bueno, los adolescentes y los jóvenes es el futuro, y dónde estamos ubicados en el ocio es también una parte muy relevante para nosotros. Es una colaboración más que hacemos con el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud y la FAD, y muy contentos de estar aquí, y sin más, pues doy paso a la FAD para que hable también unas palabras. Gracias. Eso es, ha dado paso Elena. Ahora es el turno de Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación FAD Juventud. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida. Gracias. Bueno, antes de nada también decirte, si hablamos de juventud y hablamos de ocio, no puede faltar FAD Juventud, no solo por la labor que hacéis contra la drogadicción, sino también por otras muchas. Vuestra labor va mucho más allá, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, sin duda, va mucho más allá, y por eso también el cambio de denominación social, que representa mejor nuestra actividad y nuestro propósito, que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de adolescentes y jóvenes.
pero casi, si te parece, empiezo por los agradecimientos, Perfecto. porque aquí somos los que tenemos que agradecer a ti, en primer lugar, por tu compromiso y por estar aquí con nosotras, pero también y sobre todo a Telefónica y al Banco de Santander por apoyar a FAD Juventud por medio del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud. Para nosotros el centro es como un poco el faro, ¿no? Nos va indicando cuál es la realidad juvenil, cuáles son las cosas que debemos de poner foco y, por tanto, qué actividades debemos de relacionar. Perfecto, Beatriz, pues estamos deseando escucharte. Te dejamos, el escenario es tuyo. Gracias. Bueno, como decía, en primer lugar, lo más importante es agradecer a Telefónica y al Banco de Santander por su compromiso con la FAD de largo tiempo y en un área tan significativa para nosotros para enfocar nuestro trabajo, para entender la realidad juvenil. También quería dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a Movistar y a Movistar Riders y a Fernando Piquer, que va a participar también en el debate y por dejarnos esta maravillosa casa que la verdad es que nos ha parecido absolutamente impresionante. También quiero dar las gracias, como decía, a Laura Nogales, a Molda, por su compromiso y por estar hoy aquí apoyándonos, y a María Zavala, Eurídice Cabañés, que también estarán presentes en la parte de debate. Daniel Calderón, que también estaba previsto que estuviera, que ha trabajado con nosotros en el Centro Reina Sofía y es investigador de la UCM, no ha podido venir, pero por una causa de peso. Ha sido padre antes de ayer, con lo cual, felicidades, Dani. Y bueno, también quería dar las gracias a todos los medios de comunicación que cubrís esta información, al equipo de FAD, que se deja la piel para que hoy todo funcione. Y, por supuesto, los últimos, pero los primeros, a todas las personas que nos estáis siguiendo desde Twitch. Bueno, como decía, la Fundación FAD Juventud, antes Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la verdad es que cambia su denominación social para representar mejor lo que hacemos. Y nuestro propósito, de alguna manera, es conseguir que la juventud sea menos vulnerable ante los riesgos, esté más sana y más equilibrada, tanto físicamente como emocionalmente, más visible, más activa, con voz propia, más integrada en los contextos fuera de violencia, más comprometida con la ciudadanía y con la igualdad, protagonista de su aprendizaje y con mayor capacidad crítica. Y, por último, y muy relacionado con hoy, más preparada para la ciudadanía digital y con más oportunidades de empleo. Esta no es la primera ni la última de las investigaciones que hablamos de tecnología y digitalización. De hecho, tenemos 6 o 7, luego lo comentaremos. Y la primera la hicimos en la Friolera hace 20 años. En 2002 hicimos nuestra primera investigación sobre el ámbito sociológico de los videojuegos. Hablaba con Ana San Martín, la directora del centro, sobre esta investigación, y dice que efectivamente hay muchas claves diferentes y similares a lo que hoy por hoy investigamos. Pero bueno, nosotros hemos investigado desde diferentes vertientes. Por un lado, las oportunidades y los beneficios, los riesgos, cómo se están preparando para ellos, a quién piden apoyo o cómo, cuánto y por qué utilizan Internet, las redes sociales, los videojuegos, o mejor tendría que decir utilizáis, pero bueno. Y siempre empezamos esta presentación, o siempre empiezo esta presentación de la misma forma, diciendo que la tecnología y el entorno digital está omnipresente en la vida de adolescentes y jóvenes. Pero lo sorprendente es que cuando vamos dando datos, siempre los porcentajes suben. Los porcentajes de cuántas personas utilizan redes sociales, de cuánto se juega online, de cuánto es el tiempo, de cuántos dispositivos. Y me pregunto, ¿hay un techo? ¿Cuál es ese techo? ¿Cómo va a cambiar todo esto con respecto al metaverso, la increíble evolución y rápida evolución que tienen las tecnologías? Las brechas, las desigualdades, ¿estamos dejándolas de lado? ¿Estamos teniéndolas en cuenta? La prevención, la mediación, todo esto son cosas que tenemos que seguir investigando, que hoy también abordaremos de alguna manera. Pero esta investigación, como se va a decir, profundizamos en el uso digital, en el uso del ocio digital. Y lo hacemos también en tres vertientes: como consumidores, como creadores y como jugadores. ¿Cuáles son las diferencias de género de esos tres roles? Hablaremos de cuánto tiempo, de cuánto dinero, del papel de los influencers, de si lo ven como una profesión de futuro. Y por eso, en total,
datos de usos, de beneficios, de problemáticas y también vamos a hablar de propuestas. A mí hay algunos datos que me han sorprendido. Me imagino que a cada una de las personas que está leyendo el informe les sorprenderán otros, pero no era consciente de que un tercio de los y las jóvenes que preguntamos le gustaría ser influencer, o que un 70% dispone de 4 o más dispositivos. Esto es una media, sabemos lo que significan las medias con respecto a las desigualdades, ¿verdad? Que el 86,8% son gamers, que 3 de 4 tienen alguna suscripción de pago o que invierten casi 7 horas diarias al ocio digital. Bueno, ni nosotros en la FAD, ni los jóvenes, ni somos alarmistas, ni maximizamos los riesgos. Realmente consideramos que hay que entender para actuar, y actuar como hacemos desde la FAD desde 4 áreas. Por un lado, siguiendo la investigación, tener más conocimiento es absolutamente fundamental. En segundo lugar, adaptando la prevención, los límites, etcétera, porque nosotros somos una organización que sabemos bastante de prevención y que hemos hablado mucho de ocio y de consumos y todo lo demás, pero bueno, ahora sabemos que tenemos que estar hablando de otros temas, ¿no? O también, mejor dicho. También nos parece fundamental apelar a la responsabilidad de estos creadores de contenidos. Como el nombre indica, son influencers, influyen. Entonces, antes nosotros trabajábamos mucho con los mediadores, que eran los que influían en adolescentes y jóvenes, pero ahora está la figura del influencer, que tiene una responsabilidad por esa enorme influencia que ejerce. Y por último, con las campañas de sensibilización que visibilizan los temas en los que tenemos que poner foco. Y nada más, no sé si incluso me he enrollado demasiado, pero damos paso al evento y muchísimas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a la Fundación FAD por su compromiso siempre con el desarrollo de la juventud. Seguimos porque ahora sí lo avanzábamos. Vamos a presentar los datos más relevantes del estudio de ocio digital juvenil, Consumir, Crear, Jugar, panorámica del ocio digital de la juventud. Os avanzo que después de la presentación vais a tener la oportunidad de participar con un turno de preguntas, tanto los asistentes aquí en las gradas como los que nos estáis viendo a través del canal de Twitch de Movistar eSports. Podéis lanzar vuestras preguntas a través del Twitch. Y para presentar los datos más relevantes de este estudio, voy a invitar a que suban al escenario Eulalia Alemani, directora técnica de la Fundación FAD Juventud, y Alejandro Gómez Miguel, investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que serán las personas encargadas de, como he dicho, contarnos estos datos. Tomar asiento. Bienvenidos. ¿Qué tal? Estamos deseando escucharos. Ya nos ha hecho un pequeño avance Beatriz de datos sorprendentes, así que ¿preparados, chicos? Sí. ¿Sí? Cuando queráis, empezamos. Os escuchamos. ¿Esto funciona? Estamos esperando la presentación. No sé si esto arranca o... joder, he pasado... Ahora. Vale. Bueno, antes de nada, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos y todas por recibirnos. Bueno, no voy a redundar en las gracias, pero quería transmitiros nuestra gratitud. Yo soy Alejandro y ella es Eulalia, de la Fundación FAD Juventud. Y bueno, empezamos directamente con los resultados del estudio. Ya ha comentado Molda antes el objetivo del estudio. Al final, este estudio se trata de una fotografía del momento actual, ¿no? Un diagnóstico de cómo se encuentra el ocio digital actualmente. Hay que aclarar que no se trata de un estudio longitudinal, entonces hay que tener en cuenta que esto es post-pandemia. No podemos advertir los cambios, pero presumimos que la pandemia ha tenido mucha influencia en cómo experimentan los jóvenes el ocio digital. Sobre cómo hemos hecho el estudio, básicamente ha sido una encuesta online, 1.200 casos, a jóvenes entre 15 y 29 años, con una muestra representativa de la población residente en España. Poco más en cuanto a la metodología, creo que mejor empezar directamente con los resultados. Lo primero,
quizá, aunque esto es muy típico, pero al final es la base material, ¿no? Para hacer ocio digital, primero necesitamos dispositivos. Destaca en este caso que los jóvenes son multidispositivos. 7 de cada 10 jóvenes tienen al menos 4 dispositivos diferentes, con los que no solo tienen ocio, sino que se comunican, buscan información, trabajan, estudian, hacen trámites. Entonces, estamos viendo que es un ecosistema multimediado y muy diverso. En este sentido, hay ciertas diferencias en cuanto a cómo se experimenta y se accede a las tecnologías digitales por género. Sobre todo las mujeres destacan por esa parte más móvil, mucho más en la tablet, portátil y smartphone, y los hombres destacan más en cuanto al uso de la videoconsola o los ordenadores de sobremesa. Pero bueno, lo importante al final, estamos hablando del ocio digital y lo que sí que el estudio demuestra es algo que quizá es evidente, pero no conviene recordar, ¿no? Que es el papel que tiene el ocio en la juventud. El ocio, que al final es divertimento, es salud y es parte intrínseca de lo que somos, ¿no? En este sentido, dentro de las actividades que se hacen con las tecnologías digitales, el ocio es la tercera en cuanto a porcentaje de jóvenes que lo realizan. Estamos viendo que 4 de cada 5 jóvenes realiza actividades de ocio digital a diario. Y la media de horas dedicadas es casi 6,95 horas. Esta cifra sí puede parecer muy alta, pero hay que tener en cuenta que hay muchas diferentes realidades en cuanto a edades, a género y demás. Ya profundizaremos en ello. Una parte fundamental del estudio es la parte de consumo, ¿no? Consumo de contenidos. En este sentido, cuando preguntamos sobre acceso a diferentes plataformas o suscripciones, ya sean de pago, gratuitas, en general, vemos que hay sobre todo 3 cuestiones que destacan más. La principal es el consumo de vídeo, ¿no? El consumo de películas, series, y luego está la parte de redes sociales y música, ¿no? Y audio, ahora el tema podcast y demás. En este sentido sí que vemos diferencias por género. Las mujeres tienden mucho más al tema vídeo y a la parte de redes sociales, mientras que los hombres destacan sobre todo por contenidos de videojuegos y algo más la parte de streaming, que profundizaremos en ello. Aquí hemos destacado algunas actividades concretas para profundizar un poco, especificar un poco más. Y las actividades que se hacen a diario, las que son más frecuentes entre la juventud, son sobre todo redes sociales y la parte de música y vídeo. Como veíamos antes, aquí destaca sobre todo estas cuestiones como más frecuentes. Aunque no hay que dejar pasar ciertos comportamientos que pueden ser marginales, pero que ahí están, que pueden ser de riesgo incluso, como la parte de apuestas, sobre todo cuando hablamos de adolescentes, ¿no? Como también contenido adulto, pornográfico. Y también destaca aquí, sobre todo, como una realidad más del ocio digital que no lleva tanto entre nosotros, es el tema del streaming, ¿no? Ver vídeos en streaming, sobre todo en plataformas como Twitch o YouTube. Hay una parte importante en cuanto al ocio digital que conviene destacar, que es ese cambio de la lógica del producto a la lógica del servicio. Hoy día, en este ecosistema digital, una parte fundamental de consumir es a través de suscripciones. Normalmente son suscripciones de pago, pero hay suscripciones gratuitas, que suelen ser suscripciones mensuales a ciertos contenidos, ¿no? Esto sí que es una parte importante porque sí que condiciona y establece ciertas dinámicas de consumo entre los jóvenes. En este caso hemos visto que 3 de cada 4 jóvenes tienen suscripciones de pago, en este caso, ¿no? Resulta llamativo que más de la mitad declaran compartir esas suscripciones, ¿no? Suscripciones a vídeo, suscripciones a música, suscripciones a videojuegos, pero la mayor parte de los jóvenes comparten mucho más mujeres, pero también los hombres, ¿no?
Y aquí hemos marcado algunos diferentes tipos de suscripciones como para entrar un poco más en detalle, ¿no? Hemos visto que ya los influencers se han asentado como también parte de ese consumo a través de suscripciones, y uno de cada 4 jóvenes prácticamente tiene alguna suscripción a este tipo de profesionales, de creadores de contenido, influencers, streamers y demás. Y luego está la parte de los videojuegos, también fundamental, que vemos como 2 tipos de suscripciones. Digamos, la suscripción más clásica de hace unos años, que es la cuestión del online, de pago mensualmente por acceder a online, más la parte de un nuevo modelo de negocio que no lleva tanto tiempo entre nosotros, que es el pagar por acceso a un catálogo de videojuegos de forma mensual. Hemos visto que el contenido y la forma de acceder es muy diversa, pero destacamos la importancia de Instagram como plataforma reina, ¿no? Está muy por encima del resto en cuanto a canal de consumo de ocio. Es una red social, pero hay de todo tipo de influencers y creadores de contenido que se expresan a través de ahí. Y vemos que también destaca YouTube y TikTok, aunque aquí sí que apreciamos muchas diferencias por género. Las mujeres tienden mucho más a Instagram, aunque los hombres no se quedan cortos. Sin embargo, en tema TikTok es sobre todo de los adolescentes, gente más joven y mujeres. En el caso de YouTube destacan más los hombres, igual que pasa con Twitch. Como hablábamos antes, el streaming es una parte fundamental y ahora son los hombres y sobre todo jóvenes los que más siguen este tipo de canal de ocio y de consumo. Aquí simplemente destacar una serie de temáticas. Las más seguidas, las más populares, son música, videojuegos y humor, que si bien música y humor son igual de populares entre hombres y mujeres, los videojuegos son abrumadoramente más seguidos por parte de los hombres. Y aquí sí que apreciamos una serie de diferencias por diferentes contenidos. No sé, las mujeres más cuestiones de belleza, moda, cosas clásicas y demás, los hombres más deporte. Y bueno, solo destacar eso, que hay diferencias en cuanto a temáticas muy diversas y con diferencias por género. Como hablábamos, hay una parte fundamental del ocio digital actual, que es el tema de los creadores de contenido, influencers, streamers. No sé, no hay un consenso todavía siquiera sobre cómo denominar a esta profesión, a estas figuras. Y lo que sí destaca es que prácticamente el 100% de jóvenes sigue algún tipo de creador de contenido, del tipo que sea, hay muy variados, ¿no? Y 3 de cada 4 tienen suscripciones a alguna plataforma o algún creador concreto, ¿no? De hecho, vemos que más del 30% realiza algún tipo de gasto. El gasto puede ser en suscripciones o pueden ser en donaciones directas, es decir, los jóvenes colaboran para que los streamers no solo se ganen la vida, sino sigan haciendo el contenido que ellos quieren. Y bueno, aquí hemos visto también que hay un poco de diferencias por género, en tanto que los hombres muestran un poco más de actividad y de participación a la hora de involucrarse en el seguimiento. Participan más en las comunidades virtuales, comentan más en los chats, en los foros y demás, aunque es algo que el seguimiento de creadores y de contenido es popular entre todos, es universal, digamos, entre todos los jóvenes. Aquí sí que destacamos 2 diferencias por género clave, que una es que ellas tienen una visión como más crítica, ¿no? Más crítica y más concienciada. De alguna forma destacan más cómo al sentirse decepcionadas por algo que ha hecho o algo que ha dicho un influencer, declaran más dejarles de seguir. Igual que destacan el canal de los creadores de contenido, de los influencers, como una forma ideal de transmitir mensajes, concienciación y demás. Sin embargo, los hombres, los chicos, destacan sobre todo cómo se sienten más inmersos dentro de este ecosistema de los creadores de contenido y demás. Dicen que son más importantes para ellos, destacan más que pues, su papel y sus bondades, digamos. Son como mucho más dependientes y fieles.
luego pasando no solo del consumo, de creación de contenido, sino de la propia creación, resulta también abrumador que 8 de cada 10 jóvenes declara crear contenido propio. Este contenido puede ser desde hacer una foto y subirla a una red social o tener tu propio canal de videojuegos, tener tu canal de YouTube, lo que sea. Y 8 de cada 10 jóvenes suben contenido a redes sociales. De nuevo, Instagram es la reina de este ecosistema. Sobre todo mujeres son las que suben contenido, pero los hombres también en gran medida. Y de nuevo vemos la cuestión del género con tema TikTok, YouTube, Twitch, que por edad se dan los mismos patrones que indicábamos antes. Los más jóvenes más TikTok, más mayores más Facebook. Pero bueno, al final el subir contenido, crear contenido propio y compartir con amigos o familiares o gente desconocida es algo muy habitual. En este sentido, mezclando lo que es consumir contenido más crearlo, ya se ha normalizado entre la juventud el pensamiento de que la creación de contenido es una profesión más y está asentada. Y no solo es deseable, sino que es posible. Los jóvenes consideran que pueden dedicarse a ello y incluso es llamativo el dato de que 1 de cada 3 jóvenes declara que no le importaría, que le gustaría ser creador de contenido, dedicarse profesionalmente a algún tema de estos, ¿no? Incluso 1 de cada 10 destaca que ya lo está haciendo, ya está intentando dedicarse a ello. Y es que hemos visto en el estudio que hay una visión muy positiva de lo que es crear contenido. Vemos que los jóvenes consideran que es un canal ideal para concienciar, para transmitir mensajes, para comunicar, que es una profesión con mucha proyección de futuro e incluso que permite mayor libertad a la hora de comunicarse en comparación con medios tradicionales. Sin embargo, pese a ese boom, furor de la fiebre del oro de la creación de contenido, hay como cierto realismo y cierto consenso en cuanto a que es una profesión difícil. Es difícil dedicarse a ello y aparte como que los jóvenes detectan que la sociedad en conjunto no tiene una visión positiva precisamente de los creadores de contenido. Y habría que decir casi que es una profesión eminentemente joven y que los jóvenes abanderan la causa y se consideran que ellos son los creadores de contenido, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero desde luego la juventud aquí tiene un papel clave. Y pasamos al último bloque, el último eje temático de la investigación, que es la parte de jugar, ¿no? La parte de los videojuegos. Sin duda ya los videojuegos son una parte fundamental del ocio digital, pero no solo del ocio digital, sino una parte fundamental de la cultura. Y tanto es así que prácticamente, no digo la totalidad, porque hemos visto aquí que es un 86,8% de jóvenes que juega videojuegos, en mayor o menor medida, digamos, son gamers, ¿no? Aquí sí que hay muchas diferencias por género, sobre todo en cuanto a la frecuencia, pero tanto hombres como mujeres juegan a videojuegos con mucha frecuencia en la juventud, ¿no? Y destaca también el papel que tiene, ya no es solo el hecho de jugar, que quizás, no sé si es un cambio de paradigma, ya no solo se juega, sino se consume videojuegos de muchas formas, viendo a creadores, viendo noticias, viendo a gente jugando. Y en este sentido llama la atención que incluso en el grupo de edad más joven, en los adolescentes, hasta los 19 años, casi se consume más contenido sobre videojuegos que el propio hecho de jugar, ¿no? Es como esa parte del streaming que comentamos. Y aquí hemos marcado también datos importantes sobre juego diario, que aquí es donde sí vemos más diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Los hombres juegan la mitad de ellos todos los días, y las mujeres ya no superan un poco más del 20%. Y también se ven en la media de horas dedicadas al juego. En cuanto a las diferentes prácticas, hemos visto antes que, por ejemplo, que el móvil es el dispositivo que más tienen los jóvenes y más tiene la sociedad, pero aquí destaca incluso que también es el dispositivo que más se usa para jugar. Es lo que más declaran los jóvenes que juegan, la plataforma reina es el móvil. Le sigue de cerca la consola y el portátil, el PC, el ordenador,
pero sobre todo destaca el juego en móvil. Y aquí podríamos destacar también, en cuanto a formas de jugar, que lo que más se hace con más frecuencia a diario es el juego individual, juegos a juegos de un solo jugador o juegos que no sean en línea, pero hay un 90% casi de jóvenes que juegan online. Esto no hablamos de todos los días, hablamos con la frecuencia que sea, ¿no? De nuevo, aquí hay diferencias por género en cuanto a los dispositivos que se usan para jugar, mujeres más tablet y móvil, y los hombres tienden más hacia la consola y el PC de sobremesa. Una parte fundamental también, evidentemente, es el gasto, ¿no? El consumo, cómo se consumen los videojuegos desde la parte económica. Es habitual gastar en videojuegos. Lo que pasa es que hay muchas formas de gastar en videojuegos, ¿no? Vemos que casi el 90% de alguna forma compra videojuegos, pero también destaca que casi el 80% hace algún tipo de microtransacción. Cuando hablamos de microtransacción estamos hablando de gastos que tienen que ver con contenidos adicionales, con cajas de botín y cuestiones que tienen más que ver con el azar, y cuestiones que tienen que ver con expansiones de juegos, pantallas, trajes y demás, ¿no? Y en este caso sí que hay que destacarlo porque es un modelo de negocio que lleva no tantos años y que parece ser que cada vez se está asentando más. Incluso esta idea de dar un juego gratuito y ofrecerte diferentes contenidos de pago. Luego, en cuanto a la visión de los videojuegos, al preguntar a los jóvenes sobre qué opinan, qué experiencias tienen, lo cierto es que la visión es positiva, la visión general es positiva, pero marcamos aquí que hay cierta ambivalencia porque hay diferencias por género. Si bien lo que más se destaca, lo que más consenso hay, es en cuanto a ese papel que pueden tener para aprender cosas. Los videojuegos pueden enseñar a desarrollar capacidades, a aprender cosas, a relacionarse. Incluso también se destaca mucho esa parte de relajarse, de tranquilizarse y demás. Y también hay un alto porcentaje que tiene amplio consenso en cuanto a que pueden ser un arma educativa, una herramienta educativa, ¿no? Sin embargo, a la hora de ir un poco más allá, vemos unas ciertas diferencias por género. Entre las mujeres tiende a haber una visión un poco más negativa, sobre todo porque se previene y se destacan ciertos riesgos, como puede ser que los contenidos violentos, los contenidos machistas y demás, incluso que pueden fomentar el aislamiento, que ya digo, no es la visión con más consenso, pero entre las mujeres destaca un poco más, y sin embargo los hombres tienen esa visión mucho más positiva, igual que pasaba con el tema del streaming y la creación de contenido. Los hombres destacan mucho el papel social de los videojuegos, les ayuda a conocer gente, les ayuda a sentirse parte de una comunidad y toda esa parte más de la diversión como forma prioritaria de ocio. Y bueno, estos digamos que son los datos generales y ahora es el momento como de esa reflexión final. Así que, Eulalia, por favor. Muchas gracias. Te paso yo cuando... Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos visto en los principales resultados, el ocio digital evidentemente es central para la vida de la juventud española. Entonces, debido a esa centralidad en que hay un 80% de jóvenes que hacen ocio digital a diario, ¿no? Que hay una media de 7 horas de consumo, cerca de 7 horas de consumo de ocio digital diario, ¿no? Entonces, pues tenemos que poner el foco ahí y ver qué está pasando también, ¿no? Una de los temas que nos llama la atención y que creemos que tenemos que poner el foco son las desigualdades, ¿no? Las personas, los jóvenes y las jóvenes con más carencia material no tienen oportunidades, tienen menos oportunidades de acceder a ese ocio digital, que pensamos que es la forma en que se están divirtiendo ahora mismo los jóvenes, y vemos que hay una desigualdad, ¿no? Y que tenemos que ver cómo podemos hacer que todo el mundo tenga acceso a ese ocio digital, ¿no?
También vemos que las personas más jóvenes o con menos nivel de estudios tienen un consumo más abusivo, ¿no? Es decir, están más horas con ocio digital y tenemos que tener también pues un foco en saber qué está pasando ahí, ¿no? Para no caer en conductas más de uso compulsivo, ¿no? De Internet, que está estudiado, que tenemos datos y que hay que también poner el foco. También entre los más jóvenes, los y las adolescentes españolas, el acceso a contenido libre en Internet, pues simplemente es estar atentos, ¿no? A ese 17,3% de jóvenes que accede a unos contenidos que por su juventud, hablo de los y las adolescentes, pues tenemos que estar simplemente acompañándoles en ese consumo y estar atentos en el tema, igual que las apuestas online y el uso del dinero, ¿no? Ese gasto, ¿no? Ese nivel de gasto que también nos dicen que no saben qué gasto están teniendo, ¿no? Es decir, que ahí también pues, tenemos que estar atentos en ese sentido. Con respecto a la creación de contenidos, ¿no? Hemos visto que también una amplia mayoría, ¿no? de jóvenes crea su propio contenido, es decir, que esto ha cambiado claramente, ¿no? Es decir, que ya la información, los contenidos son tan diversos ¿no? que sorprende cómo ha cambiado en ese sentido, que se sienten como generadores de contenido y entre ellos lo consumen, ¿no? Su propio contenido, ¿no? Pero ahí también pues, bueno, tenemos que ver qué significa eso de los influencers, ¿no? Es una nueva profesión que, por lo que vemos, se quieren dedicar los jóvenes y es una profesión absolutamente juvenil, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿en qué están influyendo, ¿no? Que está bien, son ellos mismos los que lo deciden, a quién siguen, a quién no siguen, ¿no? Pero los chicos de menor edad tenemos también que estar como atentos, ¿no? Por otro lado, todos los temas de privacidad y de intimidad, ¿no? Pues bueno, las mujeres se sienten mucho más expuestas, ¿no? Evitan, ¿no? A veces subir contenido por no verse más expuestas que los jóvenes, ¿no? Y bloquean con mucha más frecuencia a gente, ¿no? Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. Y el tema de la sexualización de los contenidos en Internet, ¿no? que ellos mismos nos dicen y ellas mismas nos dicen que son contenidos que están sexualizados, ¿no? Y que hay que también evitar, ¿no? Para proteger también en ese sentido, ¿no? 1 de cada 5 también ha subido ese contenido más erótico, o también puede ser exótico, ¿no? Pero en este caso me refiero a erótico, sexual, a la red y sobre todo que lo hacen para conseguir ingresos, ¿no? Para poder tener una fuente de ingresos en ese sentido. Como hemos visto, hemos puesto un foco especial en los videojuegos, en el jugar, ¿no? En ese sentido. Y también hemos visto que absolutamente es mayoritario, ¿no? Con ese 86,8% de la juventud que juega, ¿no? También hemos visto que está muy masculinizado, es decir, que hay muchos más hombres que mujeres. También pues, tenemos que ver eso a qué se debe, ¿no? Es decir, por qué no estamos atrayendo también a las mujeres, ¿no? Y cómo pues, es un espacio en donde se dan situaciones de acoso y también pues, ver cómo eso lo podemos prevenir. Y el tema del gasto que ya hemos comentado, que también pues, ver que hay personas que no saben ni lo que gastan, ¿no? Es decir, que poder tener ahí, sobre todo porque hemos visto que es significativo la gente que tiene más carencia material, ¿no? Es decir, que llama la atención en ese sentido. Por lo tanto, como reflexiones y como recomendaciones, ¿no? Reforzar el potencial de los videojuegos. Creemos que es una gran fuente de satisfacción, de diversión. Vemos que está ampliamente utilizado por la juventud española, ¿no? Divierten, enseñan, ellos mismos son conscientes de que aprenden, ¿no? con los videojuegos y forman una parte muy natural de ese ocio juvenil. Tenemos que incluir la perspectiva de género, ¿no? En estas actuaciones, es fundamental.
Poner también foco en usos compulsivos, que es una minoría, pero es una minoría significativa, aquellos que pueden tener problemas con este uso compulsivo del ocio digital, ¿no? Y también fijarnos en la franja de edad más joven, ¿no? de esa adolescencia, en donde podemos hacer actuaciones preventivas, ¿no? Creo que tenemos que seguir profundizando en esta temática. Ese es nuestro plan desde el Centro de Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, y atender sobre todo las desigualdades para que todo el mundo tenga oportunidad de acceder a ese ocio digital, ¿no? Y ya termino pues bueno, diciendo que, por supuesto, la FAD pone a disposición buenas prácticas y recursos para poder trabajar desde lo que es el análisis del ocio digital, que es algo que la FAD lleva haciendo muchos años, ¿no? También actuar, ¿no? con programas de prevención y también a través de nuestras campañas de sensibilización. Hay muchas administraciones públicas que están poniendo foco en esto, muchas organizaciones, y creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, en el dossier de prensa tenéis todas las investigaciones que hemos realizado sobre esta temática. También tenéis acceso a los programas de prevención, a los programas de formación que tenemos en marcha y campañas de sensibilización que desde la FAD hemos hecho, por si pueden ser útiles como recursos para poder profundizar en este tema y formarse en este tema, sobre todo padres y madres, ¿no? que después en el debate entiendo que saldrá. Y bueno, con esto hemos terminado la presentación. Gracias. Un poquito de luz a este territorio con datos. Y ahora sí, nos vamos a ir al turno de preguntas. Vamos a comprobar si a vosotros también os ha parecido interesantes todos estos datos, este estudio. Empezamos el turno de preguntas. Podéis comentarnos dudas, también impresiones. No sé si aquí los asistentes en el Movistar Sport Center tenéis alguna cuestión. Lo que sí que tenemos son preguntas en Twitch. Aquí nos estamos empezando a animar, pero en Twitch sí que han lanzado alguna pregunta por el chat. Os traslado la pregunta. ¿Hay algún estudio hecho sobre los jóvenes que tienen un mayor uso de consumo digital diario en relación a su desempeño escolar universitario? ¿Hay alguna conclusión en tal caso? Yo la verdad no me atrevería a decirlo, pero no lo desconozco, pero lo cierto es que nosotros no lo tenemos, pero sí que estamos, como hemos dicho anteriormente, estamos poniendo el foco precisamente tanto en ocio como en la parte de tecnologías digitales. Así que sí que es uno de nuestros intereses tratar de profundizar en estos temas, pero sobre eso no podría decir. ¿Tienes conocimiento, Eulalia, de algún otro estudio? No, que haya un estudio concreto sobre ese tema no tenemos datos. Lo siento, pero lo buscaremos y os facilitaremos la información. Bueno, otra pregunta que nos llega también a través de Twitch. La media de horas de ocio digital, sobre todo en videojuegos, parece muy grande. ¿Esto realmente qué significa? ¿Es excesivo? A ver, si es excesivo habría que ver cada caso particular, desde luego. Estamos hablando de una media que hay que atender un poco a la desviación de los casos, ¿no? Pero sí, a priori parece muy grande. La cuestión hay que tener en cuenta también que el ocio digital es un ocio mucho más directo, ¿no? No es como quedar con los amigos, tenemos el móvil continuamente, entonces al final ocio digital estamos haciendo en los descansos entre el trabajo, entre clase y clase. No es tan excesivo quizá ese juego, ese consumo, ¿no? de horas. Incluso la parte de videojuegos también, hemos visto que la plataforma más usada es el smartphone. Entonces al final hay mucha gente que dedica 10 minutillos a jugar, luego por la tarde también. Entonces bueno, lo de que es excesivo habría que ponerle matices, ¿no? Y hay que tener en cuenta que son casos muy diferentes. Pero sí, evidentemente estamos hablando de que hoy día ocupa mucho tiempo de la vida diaria de la juventud. Eulalia, no sé si quieres aportar algo. Sí, no, totalmente de acuerdo con Alex. Cuando estamos viendo que la amplia mayoría, ¿no? casi un 100% consume, ¿no? por ejemplo, contenidos, ¿no? de los influencers, del streaming, pues evidentemente puede estar hecho para informarse sobre un tema en profundidad y
Creo que el tener el móvil continuamente encima, ¿no?, nos facilita, pues si estás yendo en metro, estás yendo el transporte o estás trasladándote de un sitio para otro, pues estás escuchando música, eso cuenta como horas de ocio digital, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir que es excesivo, porque no tenemos con qué comparar, excesivo con relativo a qué, ¿no? Sino que sabemos que forma parte de una forma muy natural de la vida de nuestros jóvenes. Si os animáis aquí a alguna pregunta, disparar sin problema. Yo sigo con alguna pregunta que nos ha llegado a través de Twitch. ¿Qué responsabilidad tienen los creadores de contenidos? Esto es muy interesante, en la educación de los jóvenes que les siguen. A priori yo diría a priori ninguna, es decir, en la educación, salvo que específicamente se dediquen a educar, no deberían tener, ¿no? Pero sí que tienen responsabilidad en tanto que están comunicando, están entreteniendo y pasan muchas horas los jóvenes escuchándoles y demás. Ellos en sí no tienen ninguna responsabilidad educativa ni están formando a los jóvenes, están entreteniendo en gran medida, ¿no? Habrá ciertos influencers o creadores de contenido que sí, y sobre todo sí que es cierto que la opinión hemos visto que muchos jóvenes destacan cómo son muy importantes estos influencers en sus opiniones, en sus aficiones, incluso estos canales como forma de crear comunidad, de sentirse parte de algo y de conocer gente. Pues sí que todo ese ecosistema, los influencers, en base a la gran cantidad de seguidores que tienen, sí deben ser ciertamente responsables un poco, a lo mejor, en los mensajes o en el tipo de oyente o de viewer que tienen. Pero vamos, más allá de eso no sé si hay una responsabilidad educativa o... Sí, yo aquí añadiría la importancia de formar en pensamiento crítico, ¿no? Es decir, nos llegan una cantidad de estímulos por todos lados impresionante, sobre todo a los más jóvenes, que quizá no tienen todavía formado bueno, sí que son muy críticos, ¿no? Pero quizá tenemos que formarles más en pensamiento crítico, que sepan lo que están viendo y repartir responsabilidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que en principio creo que la formación en pensamiento crítico y esa alfabetización mediática es fundamental y tenemos que poner foco en eso. Totalmente. Vamos con otra pregunta. Si queréis alguna pregunta por aquí también en las gradas. Escuchando, nos dicen en Twitch, me pregunto, ¿qué es ser gamer? ¿Solo por jugar lo eres? ¿Lo eres si juegas con mucha frecuencia? Pues, hombre, es una pregunta difícil. Sí. A ver, de forma clara y directa podríamos decir que ser gamer es jugar a videojuegos, pero hoy día al final esto es mucho más. Al final ser gamer, independientemente de la frecuencia, es interesarse por el mundo de los videojuegos, ¿no? Consumir videojuegos, informarse, reflexionar sobre ellos, ¿no? Pero bueno, también es un concepto muy interesante porque entra en juego incluso cuestiones identitarias. Hay muchos que se sienten gamers que no, que están a favor del concepto, que no. Entonces, bueno, es importante reflexionar. Y ahora recuerdo una referencia, un libro precisamente que se llama Identidad Gamer, desde una clave sociológica profundiza en cómo los jugadores o absorben ese término o lo niegan, incluso excluyendo a otros gamers o no gamers, pero al final podemos decir que gamer es todo el que juega, ¿no? Todos podemos ser gamers, todos jugamos. Vamos con la... No sé si quieres apuntar algo más. Perfecto. Vamos con la última pregunta y tenemos pregunta en grada. No sé si tenemos el micrófono preparado. Sí, un resultado de la investigación que me llama bastante la atención es la perspectiva de género. Y en ese sentido, no sé si esto limita, porque al final el ocio, estos son adolescentes y jóvenes, bueno, pues te prepara también para tu futuro profesional, como vemos, ¿no? Y me llama la atención que salga tanto sesgo de género. Y esto supone que lo digital está excluyendo de alguna forma a las mujeres porque se retroalimenta con sesgos, ¿no? Y bueno, pues por eso también pienso que puede haber más pensamiento crítico, porque no se sienten incluidas o se sienten incluidas solamente en contenidos tradicionales asociados
a mujeres, ¿no? A ver, comento. Sí. Evidentemente, la perspectiva de género es fundamental. Este estudio salen datos muy interesantes, pero al final el ocio digital es parte de la juventud, ¿no? Y la juventud tiene estereotipos. Es decir, hay estereotipos juveniles que, aunque pensamos que estamos trabajando en ello, que los estamos reduciendo, ¿no? Las mujeres se dedican más a la gastronomía, a la belleza y a la moda. Los hombres más a los videojuegos y al fútbol, ¿no? Es decir, decimos, ¿no? Parece como un estereotipo tan grande, ¿no? Pero al final refleja que todavía no los hemos superado, ¿no? Esto es algo muy importante a nivel educativo y preventivo. Tenemos que seguir trabajando en estereotipos porque al final el ocio digital, no porque Internet sea algo diferente, ¿no? Es que refleja intereses, refleja formas de ver la vida, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que poner claramente un foco y, como digo yo muchas veces, un banderín rojo, ¿no? Porque nuestro barómetro de género, todas las investigaciones que estamos haciendo, vemos que los estereotipos poco a poco van cambiando, pero muy lentamente y bueno, ahora ya tenemos datos que podemos ir comparando, ¿no? Pero hay mucho trabajo que hacer. Y el ocio digital no es diferente que otro tipo de actividad de los y las jóvenes. Es algo... Sí, yo iba a decir que en cuanto a ese sesgo de género, un dato positivo es que entre los más jóvenes, adolescentes, esa primera brecha de género digital, ¿no? Casi se ha roto. El dato positivo es que las mujeres y los hombres acceden ya casi igual a las tecnologías digitales, incluso las mujeres tienen más diversidad. Sin embargo, luego es donde se crean ya las diferencias, ¿no? Como hablaba Eulalia de esas diferencias en cuanto a temáticas, consumos y demás, incluso vemos lo que comentábamos, esa exposición, esa de cómo las mujeres se sienten a menudo como un espacio hostil. Es muy destacable la parte del juego online, ¿no? Al final eso sí que resulta ciertamente preocupante que cierto espacio que debería ser de todos y de todas de alguna forma excluya porque pasa de forma tácita o porque ellas lo sienten así, ¿no? Pero son ellas las quienes declaran más, por ejemplo, no poner que son mujeres a la hora de jugar online, no poner chat de voz, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso sí que es ciertamente preocupante, hay un sesgo de género grande, porque si otra cosa que hemos visto es que todo el mundo juega, tanto mujeres como hombres. Entonces esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí que hay esos espacios y esas cuestiones, ¿no? Incluso esa parte de contenidos, de cómo que todavía se percibe que los videojuegos están hechos para hombres, ¿no? Tienen contenidos sexistas, contenido sexualizado, incluso cuando le preguntamos a las mujeres y a los hombres sobre el contenido de los videojuegos está hecho para mí, precisamente son las mujeres quienes menos se sienten parte. Entonces, lógicamente, les va a costar entrar ahí, ¿no? Es uno de los retos, ¿no? Fomentar la igualdad y la diversidad en el ocio digital. Pues hasta aquí la presentación. Ahora os voy a pedir a Alejandro, Eulalia, que toméis asiento porque vamos a pasar, ya lo hemos anunciado, a la mesa de expertos. Un diálogo en el que hemos titulado Jóvenes gamers, jóvenes streamers, crear y jugar con contenidos además de consumirlos. Vamos a reorganizar el espacio y voy a pedir que suban 3 personas. Ellos son jóvenes de alma que saben mucho de este territorio de ocio digital y tienen mucho que aportar. Son María, Eurídice y Fernando. ¿Nos acompañáis? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Siéntate como en tu casa, Fernando. Bueno, muchísimas gracias por participar en este diálogo a los 3. Bueno, os voy a pasar a presentar brevemente para que os ubiquen, ¿no? Tenemos a María Zabala, es periodista especializada en sociedad digital y escritora.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. También está con nosotros Eurídice Cabañes, es doctora en Filosofía de la Tecnología y codirectora en Arts Games. Un placer, Eurídice. Igualmente. Y nos acompaña también, por supuesto, Fernando Piquer, fundador y consejero delegado del equipo madrileño de eSports Movistar Riders. Gracias por estar hoy aquí, sueles estar habitualmente, de hecho, y gracias por acogernos en este espléndido Movistar eSports Center. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a comenzar porque los tres, por vuestra dedicación profesional, habéis apostado de una manera u otra por el ocio digital como un terreno fértil para hacer cosas con jóvenes, pero contarnos qué creéis que deberían saber los jóvenes para disfrutar del ocio digital de una manera sana, enriquecedora. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que saber los jóvenes, y quizás es un mensaje que les pueden lanzar desde la familia, sus adultos de referencia, es intentar dejar de ver lo que se haga con una pantalla en términos de ocio como un departamento estanco separado de quién se es en lo que los adultos nos empeñamos en llamar mundo real, ¿no? Porque muchas veces, antes de llegar a la franja de edad que se estudia en esta iniciativa, que es a partir de los 15 años, los niños ya han estado muchos años relacionándose con la tecnología digital para entretenerse, ¿no? Y lo han hecho muchas veces acompañados del adulto en términos de tiempo. Te dejo jugar tales días, tantas horas a tales cosas, ¿no? Muchas veces influidos por los mensajes del exterior en cuanto a evitar determinadas situaciones de riesgo, pero luego son ellos los que negocian esa relación con el ocio digital de una manera muy individual. Entonces, quizás el mensaje que ojalá tuvieran todos nuestros jóvenes es que a cada lado de las pantallas hay personas, que el ocio forma parte intrínseca de quienes somos como personas, que los adultos también jugamos y disfrutamos y a veces nos pasamos de tiempo, con lo cual estamos todos en el mismo nicho. Y quizás para mí lo más importante es que no se sintieran permanentemente juzgados por los adultos en cuanto a cómo están decidiendo invertir su tiempo de ocio cuando es con tecnología. Que nos preocupemos, que nos impliquemos, que participemos, no solamente que les aleccionemos porque nosotros jugábamos o nos entreteníamos mejor y ellos ahora no saben entretenerse si no es con pantallas. De hecho, esta es una de las recomendaciones del estudio, garantizar las buenas prácticas es la formación de las familias. ¿Cómo pensáis qué tiene que hacer los padres para, no sé si controlar ese ocio digital de sus hijos, porque los jóvenes lo entienden como un espacio libre en el que rompen normas, se sienten libres para experimentar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué pensáis? A ver, el control nunca ha resultado, ¿no? Es decir, si alguien prohíbe a alguien hacer algo, va a suceder. Me acuerdo, por ejemplo, trabajando con jóvenes con videojuegos, nos preguntaron si podían traer sus juegos y consolas, y pues claro, ¿no? Y uno de los juegos era tremendamente violento, y los niños estaban comentando que es que en su casa no le dejaban jugarlo, pero entonces esperaba a que su madre se fuera a dormir, se pasaba la noche jugando y al día siguiente en clase no rendía, ¿no? Es decir, van a encontrar la forma, jugando con teléfonos de otros amigos, yéndose a un ciber, lo que sea. O sea, no podemos cortar eso. Lo que tenemos es que darles herramientas para enfrentarse también a eso, ¿no? Y creo que ahí, como decía Eulalia, el pensamiento crítico es fundamental, porque no podemos prepararles para los juegos que hay ahora, cuando dentro de 2 días ha cambiado el modelo de negocio, han cambiado las prácticas, porque ahora podríamos decir, bueno, tened cuidado con los diseños, los patrones de diseño oscuros del juego que están preparados específicamente para que te gastes más o para que se te vaya un poco la noción del tiempo o de lo que estás consumiendo. Pero seguramente el modelo cambie dentro de 3 años y entonces ese conocimiento pues, no les va a servir de mucho. Pero si les educamos, si hablamos con ellos, jugamos con ellos, les acompañamos en esos procesos y les dotamos de ese pensamiento crítico, les va a servir para analizar y juzgar los contenidos, saber qué universos simbólicos nos están vendiendo, qué discursos y qué políticas se están legitimando también a través de ellas, a identificar si están tratando de engañarnos de alguna forma o no, a tomar decisiones también por sí mismos, pero totalmente concienciadas, ¿no? O sea, como de saber exactamente qué es lo que está pasando ahí y luego decidir si lo quiero o no, ¿no? Pero creo que educar este pensamiento crítico es imprescindible. Fer, de hecho, en el tema videojuegos tú nos puedes contar mejor. Es muy interesante este fenómeno de los videojuegos que ya ha adquirido formas muy complejas y estimulantes. Ahora jugar no solo se juega, sino que también se ve el juego. Con tu larga trayectoria en videojuegos, ¿qué piensas que pueden aportar los videojuegos en la formación de los jóvenes y en su desarrollo?
Bueno, o sea, el juego, ya no el videojuego, el juego en sí mismo es, para el ser humano en las primeras etapas de su vida, es la herramienta de aprendizaje más intensa que tienen. O sea, de hecho, jugamos de pequeños para aprender y aprendemos jugando. Y de hecho, algunos mamíferos aprenden jugando también. O sea, que tenga un gato en casa le verá ir detrás de una pelota, lo que sea, lo que está desarrollando sus habilidades de caza, que un gato doméstico obviamente no las necesita, pero el juego lo empleamos para eso. De hecho, cuando nos hacemos adultos, nos negamos el juego como aprendizaje y eso es algo que quizás ese famoso dicho de la aleta con sangre entra, ¿no? Y sin embargo, el juego tiene como características que son muy positivas para el desarrollo de habilidades. O sea, jugando, y en los videojuegos es más intenso todo eso, pero jugando representas un rol. Esto pasa especialmente en los videojuegos, experimentas sensación de destreza y de progreso. En los juegos online consigues un cierto estatus o puedes mostrar un cierto estatus, con lo cual te permite una cierta relación. Son entornos seguros para probar cosas, o sea, puedes conducir un coche a 300 por hora en un videojuego y no tener tener un accidente y no tener las consecuencias de un accidente y experimentar qué pasa, y en el fondo, en el juego, las reglas del juego te aportan orden y estructura. O sea, al final, el ocio llevado al tiempo adecuado y pues al final hace que los videojuegos pues les ayuden a los chavales a formarse, a desarrollar ciertas habilidades. Hay ciertos juegos que tienen ciertas orientaciones pues para aprender matemáticas, para una serie de cosas. Con lo cual, ya digo, yo creo que es fundamental un poco lo que hablamos, ¿no? Que en el fondo hay una parte de implicación de los responsables, de los chavales, de los padres, tutores y todo eso, de estar con ellos y acompañarles un poco en su ocio, supervisarlo, y al final es pues eso, emplear un tiempo adecuado para cada actividad, ¿no? O sea, Don Quijote se volvió loco leyendo libros, ¿no? En una alegoría de que el exceso de cualquier cosa pues es malo, ¿no? Totalmente. Hay un dato curioso en el estudio que hemos visto, que es que jugar en solitario y en smartphone son como las prácticas más populares, algo que a priori podemos llegar a pensar que puede provocar riesgo de aislamiento. Sin embargo, el 49,6% de los hombres manifiesta, en cambio, que los videojuegos han sido un canal para conocer gente y hacer nuevos amigos, y además se sienten parte de una comunidad. Hay muchos estereotipos que tienen que romper los jóvenes en este sentido, en los videojuegos y en otros entornos digitales. ¿Estereotipos te refieres entre ellos o con respecto a lo que los adultos consideramos? Respecto a lo que los adultos pensamos. Bueno, pues todos. ¿Perjuicios? Todos. Los estereotipos, empezando por lo que comentaba Fernando, de que muchas veces los adultos consideramos, primero, que ocio digital solo es videojuegos o redes sociales, ¿no? Cuando puede ser escuchar música, puede ser escribir en formato digital, puede ser ilustración digital, puede ser volver a leer, puede ser crear una comunidad de fanfiction para inventar nuevas historias, ¿no? Ocio digital es más que videojuegos y redes sociales. Y además el estereotipo de que los videojuegos son todos iguales, ¿no? Cuando no es lo mismo el que se ponga más de moda, que consista en matar y a todos los adultos les preocupe, que, no lo sé, un Animal Crossing que consiste en crearte tu isla y como por ejemplo mi hijo que aprende sobre impuestos y el PIB de un país y viene y me lo cuenta y casi que lo entiende mejor que yo, ¿no? O Minecraft, que tiene modos creativos y se aprenden todos los minerales y hace que se apasione por la ciencia, ¿no? Videojuegos son muchas cosas, empezando por el Wordle, que ahora son todos los adultos los que le destinan los primeros minutos del día para luego compartir en Internet, que son muy listos porque lo han adivinado a la segunda, ¿no? Entonces, ese es el primer estereotipo, que son todos, porque lo que nos cuesta a los adultos es entender que no se pueden divertir nuestros adolescentes y jóvenes como nos divertíamos nosotros a su edad. El mundo ha cambiado. Otra cosa distinta es que en función de los adolescentes que tengamos en casa nos preocupen unas cosas u otras, el tiempo, el contenido de esos videojuegos, el con quién está jugando, el con quién está chateando, en si está realmente invirtiendo dinero de verdad en esos juegos, en si eso está influyendo en su carácter o en sus reacciones, porque esas preocupaciones son legítimas y tendremos que implicarnos. La industria seguro que tiene que mejorar, la regulación del sector tiene que mejorar y bueno, pues los padres y las madres también tenemos que mejorar y no pasa nada por asumirlo, pero no partiendo de una alarma constante o una demonización del ocio digital o de un temor, sino conociendo primero a nuestros hijos, no a los que querríamos tener, sino a los que tenemos, y luego
ese ocio digital que están desempeñando, en qué consiste y con quién lo desarrolla, ¿no? Yo tengo una hija que está en TikTok y más que subir bailes, comparte y consume contenidos que tienen que ver con su afición por la lectura juvenil, ¿no? Y entonces eso efectivamente la pone en contacto con una comunidad de adolescentes como ella que o leen o escriben o comentan sobre libros que les gustan o sobre libros que escriben. Entonces, no todo es lo que los adultos nos empeñamos en pensar, que es que están perdiendo el tiempo delante de una pantalla, están construyendo su identidad, están entendiendo el mundo, están disfrutando. Entonces, el tiempo es importante, los riesgos, por supuesto, son importantes, pero al final lo más importante es quién es el adolescente que tienes en casa y qué está haciendo por la calle, en el colegio, con el móvil, con la consola y con el resto de personas, ¿no? Sí, de hecho hay una resistencia humana siempre a todo lo que es nuevo, eso ocurre siempre, ¿no? Siempre cuento una anécdota de un tío mío, un familiar, que le regalé hace años un ebook. Una aficionada a la lectura, con una biblioteca brutal en casa, le regalé su primer ebook y era como esto... que me estás casi ofendiendo, ¿no? Porque yo donde esté un libro que lo pueda tocar y lo pueda oler y tal, es que, digo, pero bueno, pero es que el libro realmente es una consecuencia del invento de la imprenta, porque antes los libros se escribían a mano, ¿no? Entonces, con lo cual tú estás enamorado de un producto que es evolución de otro anterior, ¿no? Que era la escritura a mano. Digo, en este caso el ebook era esa evolución que, por supuesto, 2 o 3 meses después estaba enamorado de su ebook porque se podía llevar 40 libros de vacaciones, ¿no? Aquí pasa un poco igual. O sea, al final tenemos esa percepción de que nosotros no lo pasábamos mejor, de que bajábamos al parque a jugar y que estábamos con los amigos y, por ejemplo, pues algún amigo con alguno de los juegos que tenemos que competimos en el club, League of Legends, por ejemplo, pues algún padre me decía, es que mi hijo está en la habitación encerrado, solo, jugando y tal. Y digo, ojo, que está jugando a League of Legends. League of Legends juegas 5 contra 5, con lo cual está conectado con otros 4. Si además eres un poco bueno, lo normal es que ya no juegues con tu entorno cercano, sino que juegues con gente, incluso gente de fuera, con lo cual además estás hablando inglés. O sea, que hay una serie de cosas que, como dices, hay unos estereotipos que también tienen mucho que ver con la resistencia, siquiera entender lo que pasa ahí, ¿no? O sea, decíais videojuegos en solitario, y bueno, el hecho de ver una serie de televisión o ver una película tiene mucho también de soledad, o sea, puedes compartirla, leer un libro pero y nadie dice que te vas a claro, aislar de la vida. Exacto. Sí, aquí hemos visto en Movistar Riders precisamente esos estereotipos, prejuicios contra los que tienen que luchar. En el caso de los padres, hablando con los jugadores, los padres a veces, claro, no llegan a entender cómo pueden dedicarse profesionalmente, cómo están tantas horas, y es un trabajo para los jugadores complicado, sí. Claro, el prejuicio, no obstante, tiene que ser compatible, o sea, nosotros tenemos que deshacernos de algunos prejuicios, pero nuestros adolescentes, especialmente menores de edad y conviviendo con nosotros en casa, tienen que asumir que legítimamente los adultos podemos tener inquietudes, que recibimos una serie de mensajes del exterior y que, por lo tanto, tenemos que sentirnos legitimados de poder querer poner límites, tener conversaciones, preguntarles sobre con quién están chateando en el foro de tal juego, decidir que a lo mejor si tiene 15 pues no es el momento de tal juego que pone explícitamente más 18 y que antes de dejarle queremos ver en qué consiste. Es decir, de alguna manera la confianza tiene que ser bilateral. No es solamente yo tengo que entender la época de mis hijos y ya está. Bueno, yo tengo que entenderla y ellos entender cuál es mi rol, que también es asertivo, que a veces es limitante y que a veces es basado en una preocupación legítima, porque es cierto, yo como madre lo vivo, que hay veces que les resulta imposible parar, que cada vez que paran es una rabieta o una pelea. Entonces, ¿eso es culpa del niño? ¿Eso es culpa del videojuego? ¿Eso es culpa mía? Pues como decíamos antes, como decía Eulalia, hay que repartir responsabilidades, que el niño aprenda a organizar su tiempo, que yo aprenda a entender en qué consiste eso a lo que juega, que la industria mejore, como decía antes, en fin, muchas cosas. Oye, hemos visto en el estudio también algunas recomendaciones como atender desigualdades, estar atentos a las violencias, poner el foco en el uso compulsivo, como comentabas, María. Pero ¿cómo se pone en práctica? ¿Hay algún mecanismo, alguna institución, alguna herramienta para controlar esto, para avalar un ocio seguro para los jóvenes? Hay algunas herramientas que están por ahí, que se pueden consultar, hay proyectos, o sea, por ejemplo, bueno, la básica es el código PEGI,
Te indica la edad, te indica el tipo de contenidos, incluso ahora creo que también te indica si contiene cajas botín o chat, porque también son otros elementos que podrían suponer un riesgo. Hay una página web que se llama Dark Patterns in Games, donde también te ponen todos los patrones oscuros que tienen. Puedes buscar por videojuego, puedes buscar los videojuegos que tienen todos, puedes buscar los que no tienen ninguno y también pues, elegir un poco en función de eso en cuál eliges. Nosotros también desde Ars Games tenemos un proyecto que se llama Derecho al Juego Digital, donde trabajamos un poco en que este derecho al juego sea efectivamente un derecho, porque si no es para todos no es un derecho, y estábamos viendo, por ejemplo, todos los problemas que se están dando en el caso de acoso. O sea, si eres mujer no estás en un entorno seguro, en una gran mayoría de los casos. Entonces, pues, poder defender que eso pase, pero también que tengan derecho a jugar las personas con distintas diversidades funcionales, que en muchos casos pues, ya no, simplemente por cómo está diseñada la interfaz o por cómo están diseñados los juegos no son para ellos, o no existe representación dentro del mundo de los videojuegos, o muy, muy poquita. Y en general, para poder luchar un poco por que ese derecho se dé para todos. Y ahí compartimos un poco pues, también este tipo de recomendaciones y hacemos unas jornadas una vez al año gratuitas y en abierto en noviembre, entonces, que se llaman igual. Entonces, por ahí también podemos estar compartiendo. Yo creo que desde el ámbito familiar hay una reflexión que es necesaria, que es que con enorme frecuencia es más fácil para las familias y particularmente para los adolescentes acceder al contenido o a lo intangible de la tecnología, imaginemos un juego, que para las familias acceder a una buena información, a sólida información de cómo gestionar la parte tangible de esa tecnología, ¿no? Es decir, estamos viendo que nuestros hijos son multidispositivos y pueden jugar o entretenerse a través de lo digital con distintos aparatos que fundamentalmente ponemos en sus manos los progenitores, es decir, un baja por la chimenea, pero no siempre es sencillo encontrar información de cómo hacerlo bien. Las consolas, en el caso de los videojuegos, no siempre son lo más intuitivo para, por ejemplo, delimitar tiempos o delimitar descargas o restringir gastos, por poner un ejemplo, ¿no? O restringir posibilidad de contactos o de juego online. Las hay más intuitivas, las hay menos, pero luego el mundo del videojuego en este caso ya no es solo una consola, ya hay plataformas, multijuegos, en las que es casi a veces incluso más difícil, pues porque ya tienes que gestionar los límites desde el perfil que se haya creado tu hijo, si tienes suerte de haberte enterado de que tu hijo o tu hija se ha creado un perfil. Es decir, es que no es tan fácil siempre hacer ese acompañamiento activo, por ser justos con los padres y las madres, ¿no? Y ni todos somos gamers los adultos, ni realmente nos interesa saber cómo funciona Roblox, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, es francamente complicado, pero yo creo que sí que hay recursos ahí fuera. Las consolas nos ofrecen posibilidades, las plataformas también. No es lo más sencillo del mundo, pero bueno, yo siempre digo que yo cocino muy mal, pero aún así tengo que hacer la cena y buscar recetas y practicar y que me salga 1000 veces mal, pero seguir probando, ¿no? Bueno, pues al final yo animo siempre a los padres y a las madres a perder el miedo y si realmente nos preocupa este mundo, más que prohibirlo simplemente, que por una parte es muy cómodo, conocer a nuestros hijos cuáles son sus gustos y nuestras hijas y en función de la plataforma, del entorno, del dispositivo que vayan a utilizar para entretenerse, ver qué es lo que uno tiene que aprender para que sean las mejores condiciones de seguridad y positividad, entendiendo que la seguridad absoluta pues no existe. Y bueno, en esta casa, digo, FAD Juventud tiene cursos para educadores y familias. De hecho, hay un curso que se llama Jóvenes Gamers, en el que estuve colaborando con los contenidos, donde no solo se les enseña un poco de qué es esa cosa rara de los videojuegos y una introducción a este mundo, sino también cómo hacer estas prácticas de juego crítico, acompañando simplemente en el juego con preguntas, o cómo poder incluso crear sus propios juegos o ayudar a sus hijos a crearlos, ¿no? Porque a veces nos parece que es un mundo y que solo si eres un programador que tienes ahí unos conocimientos súper elevados puedes hacer eso, pero hay muchas herramientas también muy sencillas para poder estar trabajando en hacer nuestros propios juegos, nuestros propios interactivos con nuestros hijos, con nuestros alumnos y también pues es muy fácil simplemente conocerlo y perder el miedo porque son realmente sencillos de Bueno, hacer. y sobre todo normalizar que vivimos en sociedad digital, que entiendo que a muchos no nos gusta siempre, ¿no? Pero esta es la sociedad en la que estamos viviendo y aunque desaparezcan algunos nombres propios, va a seguir siendo así. Y como decías tú al principio y se comentaba también, pues con la llegada de nuevas genialidades o nuevas posibilidades más aún. Yo creo que en general los padres y las madres estamos acostumbrados a acompañar a nuestros hijos en su ocio a secas y si juegan al fútbol le vas a ver jugar al partido. No sé, yo tuve un hijo que jugaba y me tuve que aprender que era un penalti y que era una falta, ¿no? Porque no lo sabía. Pues yo qué sé, pues para tener conversaciones o si a tu hija le gusta mucho determinada actividad de ocio,
pues interesarte también, tener conversaciones, pues al final esto es lo mismo. Si resulta que tienes unos hijos a los que les gustan los videojuegos o una hija a la que ves pasar mucho tiempo en TikTok, porque además tú has formado parte del camino en el que ella se descargaba TikTok o se creaba la cuenta en TikTok y sabes que sigue a influencers o lees en estudios como estos que siguen a influencers, pues ¿a quién siguen y por qué y qué les aporta? Porque al final todos hemos buscado referentes y hemos seguido a gente. A lo mejor, pues a mi madre cuando yo era pequeña no le gustaba que yo siguiera Alaska porque no le parecía el mejor de los referentes y ahora, sin embargo, mi madre es una fan de Alaska, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que terminarás haciendo TikTok. Claro, necesitamos también, normalizar, no con ingenuidad, pero tampoco con temor constante, que vivimos en esta sociedad en la que nuestros hijos, como vemos, recurren a la tecnología para entretenerse, para ser adolescentes y jóvenes, y conectar con ellos, tener conversaciones y aportar lo que consideremos que tenemos que aportar para que el resultado en la medida de lo posible sea positivo. Vamos a pasar a hablar también de creadores de contenidos porque hay datos. 1 de cada 10 jóvenes dice estar intentando dedicarse profesionalmente a la creación de contenido, aunque también manifiesta que no está valorado positivamente por la sociedad. ¿Por qué creéis que no se valora como una profesión ser creador de contenidos? Yo vuelvo a lo que decía antes, o sea, de resistencia humana a las nuevos entornos, a las nuevas tecnologías. Pongo un ejemplo que digo, imaginaos qué pensarían los padres de los Beatles cuando empezaron a hacer música, que dirían, mis hijos están haciendo, o sea, una banda que hoy es la referencia, está a nivel cultural en lo más alto y es la referencia de la música pop occidental, ¿no? Pero claro, cuando, o sea, de repente surge un nuevo medio de comunicación, que básicamente es el medio de digital streaming o Twitch como máximo exponente, surge una serie de personalidades, de comunicadores en el fondo, que son capaces de llegar a una audiencia y de crear un contenido a través del videojuego. O sea, de repente cambia un poco el paradigma de la creación del contenido y de repente un producto que es el videojuego te permite crear un contenido que junto con esa personalidad pues empieza a traer una audiencia grande y de repente pues un target que ya no ve la televisión, mucho menos escucha la radio, no digamos ya de comprar el periódico, pues está en otro sitio y de repente pues están realmente, pues si pensamos en un Ibai, que es el máximo exponente hoy en día, Ibai es un comunicador que tiene una audiencia como en su momento, esto va a sonar viejuno, pero para eso este año voy a cumplir 50, pues Sardá tenía un programa que se llama Crónicas Marcianas, que era lo más visto de televisión en aquella época y de repente era como el gran influencer de esa época en un medio que era la tele, que era el medio que todos aquí lo damos como algo natural y Twitch nos parece lo novedoso, incluso lo artificial, incluso en algún caso lo fake, ¿no? Porque aquello de qué te vas a dedicar tú a ser comunicador, ¿no? A ser influencer. Bueno, pues es básicamente, como digo siempre, el talento por sí mismo no tiene un valor, generalmente, sobre todo el talento en el entretenimiento. Cuando tienes una audiencia detrás, ese talento vale, ya tiene mucho valor. O sea, los gamers, yo jugaba videojuegos desde que tenía 14 años y siempre hemos tenido los mejores del barrio, los mejores de... Empezó Internet y empezaba la gente a jugar y de repente tenías como la posibilidad de medirte a otros mejores y jugadores buenos y los mejores jugadores del mundo siempre han existido. Pero hasta hace 8 o 9 años no había una audiencia que respaldara eso como para que ese talento, que ya existía antes, tuviera un valor y hoy en día jugadores profesionales puedan vivir de esto, ganarse la vida y cada vez vivir mejor, ¿no? En el caso de gente que está haciendo contenidos en YouTube, en Twitch y todo eso, pasa exactamente igual. Si de repente tienes una audiencia que te respalda y que te sigue, ese talento, porque en el fondo... lo que decimos, todos querrán o muchos quieren ser creadores de contenido, pero pocos llegarán a agregar esa audiencia. Pero como nos pasaba a nosotros cuando yo tocaba el bajo y quería ser una estrella del rock y todos los de mi barrio queríamos una estrella del rock, es una afición que luego la vida te lleva a dedicarte profesionalmente o no, ¿no? Pero realmente, lo que digo al principio, al final siempre hay una resistencia a lo nuevo y parece que eso no es serio, que no tiene ningún sentido y de repente pues te ves, pues eso, a todo el mundo le sorprende o de repente te pega en la cara un chaval que se llama Ibai que hace las campanadas y se convierte en el segundo medio más visto en las campanadas el año pasado, ¿no?
de hecho tengo aquí el dato, las campanadas de fin de año de Ibai de 2020-2021 atrajo la última retransmisión a más de 2,2 millones de personas, situándose como uno de los principales líderes de audiencia junto a las cadenas tradicionales. ¿Pensáis que los medios de comunicación tradicionales no están sabiendo dar lugar a los jóvenes, no están sabiendo llegar a los más jóvenes? Bueno, yo ni siquiera sé si lo ven como su misión. Conseguir un engagement con las nuevas generaciones para que sean sus nuevas audiencias. Ni siquiera sé si es su misión. Si es su misión, pues desde luego no están siendo pequeños intentos sí que hay eficaces. Obviamente, si tú tienes un día al hormiguero que invita a Ibai o invita a María Pombo, pues sí, está intentando acercarse a una audiencia para que también les conozcan, ¿no? Creo que un poco con el tema de los influencers pasa como con un cantante o como con un actor, no siempre el más famoso es el que mejor lo hace. Y muchas veces, porque vivimos en la sociedad que vivimos, pues la fama fácil consiste en decir 3 palabrotas o hacer una afirmación tremendamente escandalosa y entonces te haces aún más conocido. Luego, por otra parte, nuestros hijos no son tontos necesariamente y siguen a gente que les aporta algo, bien por entretenimiento, bien por cercanía, bien por empatía, bien por contenido que les interesa, ¿no? Entonces, tampoco creo que tenemos que romper un poco ese prejuicio por defecto de restarles valor por el hecho de que alguien les ha etiquetado como influencers, que también son influencers los cantantes con sus canciones, los guionistas de una serie a la que acceden los adolescentes en masa y que a lo mejor no necesariamente esos guionistas han ideado las conductas más idóneas para ser imitadas, ¿no? La influencia también de nuestros hijos la tenemos nosotros y lo que decidamos decir o hacer delante de ellos, y por ende los medios de comunicación en los que nos informamos los adultos que hacen que tengamos aceptados o no aceptados según qué sesgos y traslademos según qué historias. La influencia se respira por todas partes. Sí. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer es buscar un nombre diferente para estos influencers. No lo sé, porque desde luego tenemos esa etiqueta puesta que hace que les veamos como de una manera así casi como despectiva, ¿no? Y no lo hacemos con otras categorías profesionales que a lo mejor están influyendo a jóvenes y adultos de maneras totalmente perniciosas, ¿no? Yo creo que desde luego el hecho de conectar con la audiencia a cualquier edad tiene un enorme mérito. Si yo consigo conectar con familias a través de mi trabajo, eso tiene un mérito. Yo no soy una influencer porque no me siguen millones de personas. Algunos me dirían, pues entonces eras microinfluencer. Bueno, pues cada uno que se contente con lo que quiera, ¿no? Yo no quiero ser influencer, y cuando se ha preguntado en este estudio a los jóvenes si quieren ser creadores de contenidos, eso no es necesariamente lo mismo que decir ¿quieres ser influencer famoso soltando cualquier perla? No, es ¿quieres crear contenidos? Que es una pregunta con mucho más trasfondo, ¿no? No creo que nuestros jóvenes de ahora sean necesariamente más superficiales, más egoístas o más tontos que los jóvenes de otras épocas, sinceramente. También quizá habrá que diferenciar entre subir contenido y crear contenido, ¿no? Habrá diferentes Pero es que ya solo esa creatividad. actividad te ayuda a desarrollar una serie de habilidades, aunque, o sea, es que por eso digo que siempre el medio a veces no perdemos un poco la perspectiva porque el medio es el nuevo, pero joder, yo en el instituto me acuerdo que teníamos nuestro taller de radio y jugábamos a nuestros programas de radio, intentar, y claro, obviamente pues yo no conozco a nadie de mi entorno que acabara dedicándose profesionalmente al mundo de la radio, pero esa afición y esa, digamos, actividad amateur la hacíamos, como hacen muchos chavales, con la diferencia que antes, pues para tener una estación de radio tenías que tener una infraestructura, y hoy en día la propia tecnología te permite, que igual que hace unos años te permitía autopublicar tus libros, a día de hoy te permite crear tu propio contenido y distribuirlo y llegar potencialmente a todo el planeta. Desde tu casa. ¿No? Quizás desde el marco de las familias podríamos poner cierto límite de cara a nuestros hijos y todos estos discursos de quiero ser influencer o tal, en la fama fácil, ¿no? O sea, si tú quieres todo esto porque quieres ser famoso y porque quieres ser como cualquiera de los que ahora están, no en redes, en la televisión nacional, siendo famosos por nada en concreto, pues poner un límite ahí. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros tiene un talento, por pequeño que sea, que la tecnología nos permite mejorar, explotar, compartir. Entonces, cuando se trate de nuestros hijos, pues acompañarles en ese descubrimiento. Efectivamente, si te dicen yo quiero ser influencer porque quiero ser famoso, pues a lo mejor ahí tienes que decir, pues chico, qué objetivo tan simplista, vamos a buscar otro, ¿no? O famoso, ¿por qué? ¿Por hacer qué? Porque te diferencie.
lo que haces de otras personas, ¿no? Al final todos tenemos amigos que tuvieron una banda de música con otros amiguetes y ensayaban en un local y a todo el mundo le parece súper creativo, y si ahora tocan un instrumento y lo ponen en redes sociales o llegas a ser un Jaime Altozano, pues eso es malo. Claro. Sinceramente. Y de hecho, fíjate, la motivación probablemente de nuestra generación de ser músicos era por ser famosos, en el fondo. Y el camino para ser famosos era pues enfrentarte a un instrumento y darte cuenta que eso era un camino mucho más largo, mucho más sacrificado de lo que parece. Que fíjate que incluso la motivación inicial de ser famoso, si te lleva por un camino que te hace desarrollar una serie de aptitudes, habilidades y aprender cosas, ni siquiera me parece mala a priori, teniendo en cuenta lo que dices tú, que hay que colocar también un poco las expectativas y la perspectiva de un chaval a donde la tiene que tener. Pero que la motivación es fundamental para hacer cosas y crear contenido, me parece, pues mira, además ya has puesto un ejemplo claro que salimos ya del mundo gamer y todo eso, un Jaime Altozano, gente que crea contenidos basados en música, en ciencia, o sea que al final es una forma pues tan válida como otra, en el fondo, de comunicar. Luego está la forma de cómo encuentran nuestros adolescentes a esos referentes, ¿no? Los pueden encontrar porque todo el mundo en su entorno físico sigue a esas personas, con lo cual tú también terminas siguiendo. Los pueden encontrar porque sus adultos de referencia les animan a conocer a gente nueva cuando todavía hay una relación de influencia del adulto en el menor, ¿no? Mira, he encontrado a Jaime Altozano, fíjate qué cosas tan chulas comparte, por ejemplo, si ese niño o esa niña le gusta la música, ¿no? Pero también el otro problema es cómo la sociedad adulta se hace eco de quiénes son esos influencers, porque lógicamente en Internet hay mucho influencer, youtuber, instagramer, tiktoker, que está compartiendo contenidos muy chulos sobre literatura, sobre cine, sobre edición audiovisual, sobre fotografía, sobre ilustración, sobre belleza, pero no se hacen tan famosos porque la sociedad adulta no se hace eco de que existen para que todo el mundo los conozca, ¿no? Pues, no sé, ojalá un ranking de influencers molones en abierto que salgan más allá de los streamers o casters que más típicamente salen en las noticias porque se van a Andorra o porque hacen otras cosas, ¿no? Ojalá ser todos un poco más abiertos de mente para entender que nuestros hijos necesitan referentes en positivo y que a lo mejor los adultos podemos ser quienes les propongan esos referentes por acercárselos. Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Querías decir algo, Nada más un Eurídice? punto, es que creo que puede ser una reivindicación también muy legítima decir, bueno, ¿qué porcentaje estaban ya creando contenidos? Casi todos están creando contenidos. Si luego le preguntas, ¿quieres trabajar profesionalmente de ello? Es decir, ¿quieres cobrar por lo que estás haciendo de forma gratuita? Porque también las fronteras se han diluido. Estamos hablando de ocio, pero estamos hablando de trabajo. O sea, dotar de contenidos es hablar de trabajo, de un trabajo no remunerado. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quieres que te paguen por ese trabajo que ya estás haciendo? A mí me parece muy evidente en un sí, sin necesidad de ir a buscar la fama fácil, sin necesidad de estar pensando en eso. La sociedad también les dice, busca algo que te guste y te haga feliz para que sea tu trabajo. Caramba, pues entonces vamos a ser también coherentes los adultos, ¿no? Pues tienen algo que disfrutan, pues quieren construir su futuro con eso. Claro. Bueno, es nuestra asignatura un poco abrir la mente, ¿no? Para entender este ocio digital de la juventud. Hemos llegado al final. Os habéis calentado y ya nos van a dar las uvas ya. Bueno, muchísimas gracias a los tres por contarnos vuestras experiencias, vuestra visión. Gracias María, gracias Eurídice, gracias Fernando. Gracias también a todos los que nos habéis seguido aquí desde el Movistar Sports Center y a través del canal de Twitch de Movistar eSports. Espero que el contenido os haya parecido interesante y sobre todo que hayamos respondido a la pregunta que nos ha reunido hoy aquí, que es ¿cómo es el ocio digital de la juventud? Y nos vamos a seguir haciendo esta pregunta cada cierto tiempo porque, como sabéis, es un mundo que sigue transformándose, que sigue evolucionando y que no para de sorprendernos. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias por vuestro tiempo.